Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un día seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un día seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. Y el día de hoy me acompaña Graciela Zapata para conducir este episodio muy importante. Graciela, ¿cómo estás? Hola, José Luis, pues aquí encantada de pasar del otro lado del micrófono. Vamos a ver cómo nos va en este intento de conducir también. Fantástico, seguramente muy bien, Graciela. Hoy nos va a acompañar como invitado una persona que es muy sonada del gremio, que es muy reconocida y que además tiene una formación que nos va a llamar la atención, su formación original y cómo fue que cayó en este mundo, pero bueno, nos puede aportar una gran cantidad de información. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a Paula que nos platique un poquito a nuestro invitado y regresamos con él. El ingeniero y doctor Raimundo Padilla Lozoya es una de las voces más reconocidas en México cuando se habla de huracanes, desastres y cultura de la prevención. Profesor e investigador de la Universidad de Colima. Su trabajo combina la precisión del método científico con la sensibilidad de quien entiende que detrás de cada fenómeno natural hay historias humanas que merecen ser contadas. Padilla ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la relación entre la sociedad y los huracanes, cómo los pueblos costeros del Pacífico mexicano han aprendido, o a veces no, a convivir con estos poderosos sistemas. Desde la historia ambiental y la antropología del riesgo, ha demostrado que los desastres no son solo consecuencia del clima, sino también del modo en que las comunidades se asientan, se preparan y responden ante el peligro. Como divulgador científico, es un puente entre la academia y la sociedad. Sus conferencias, libros y proyectos de investigación, como Historia y Memoria de los Huracanes en México, 5 siglos, han ayudado a construir conciencia sobre la vulnerabilidad y la resiliencia de nuestro país frente a los fenómenos hidrometeorológicos. Su labor ha sido reconocida nacional e internacionalmente, no solo por su rigor académico, sino por su compromiso en formar nuevas generaciones de investigadores y profesionales en gestión integral del riesgo. Hablar con Raimundo Padilla es entender que los huracanes no solo dejan huellas en la tierra, sino también en la memoria colectiva, y que conocer su historia es una forma poderosa de construir un futuro más seguro. Raimundo Padilla, Ray, muchas gracias por estar con nosotros en Ten un día seguro. Bienvenido. Bienvenido, Gracias a Ray. ustedes por invitarme, Graciela, José Luis, Daniel, qué gusto saludarles, de verdad ya tenía mucho tiempo que quería participar en este podcast con ustedes porque los sigo y de verdad me parece súper interesante y muy valiosa la labor que vienen realizando desde hace tiempo. A la orden de ustedes, aquí estamos. Ray, qué amable, muchas gracias. Hoy lo primero que se me ocurre platicar contigo, entiendo que eres de formación inicial periodista, y entonces, ¿cómo es que caíste en este mundo de la gestión integral de riesgos y protección civil? Platícanos un poquito, ¿cómo llegaste aquí? Pues más bien es por deformación, como tú bien lo acabas de decir. Yo inicié en el mundo de la electrónica, la electricidad como técnico electricista y luego en ese tiempo pues tuvimos la posibilidad de encontrarnos con algunos eventos naturales muy importantes que llamaron mi atención y que ya después cuando estudié en el Tecnológico de Ciudad Guzmán,
un semestre de electrónica me di cuenta que definitivamente no iba por ahí lo que me interesaba en términos académicos y que era más lo cualitativo, la investigación y conocer por qué sufrían las personas ante el impacto de algunos fenómenos y cómo es que se producían los desastres, esto que caracterizamos como desastres. Y entonces poco a poco me fui acercando hacia ese tipo de temáticas. Y ya en la licenciatura, más o menos entré en el 94 y en el 95 tuvimos un sismo muy importante aquí en Colima que colapsó incluso uno de los hoteles de Manzanillo y que fue muy impresionante porque nos permitió darnos cuenta que estas escenas donde el hotel queda aplastado, totalmente colapsado, no ocurrían solamente en la Ciudad de México, no ocurrían en la distancia, sino que ocurrían muy cerca de nosotros. Y eso pues activó las antenitas para darnos cuenta de que el tema era importante y que había que seguir por ahí. Y empezamos a realizar un documental ya a fines como del 96, 97 por ahí, un documental que derivó en un video que pueden consultar en YouTube y que se llama El desastre de Atenquique de 1955, asociado a un huracán y que es un caso pues bastante importante para la localidad de Atenquique. Y ya terminando la maestría, más bien terminando la carrera, pues el tema de los huracanes se volvió bien importante porque también en ese periodo recordarás que se presentaron huracanes muy importantes en el Pacífico y cuando ingresé a la maestría estaba buscando un tema, tuve la suerte de que uno de mis profesores, el doctor José Miguel Romero de Solís, me dijo, oye, pues tú como vienes del periodismo y eres muy chismoso en eso y aparte te gusta la historia, pues ¿qué te parece si investigas un desastre? Y yo la verdad que pues conocía muy poco de ese tema y dije, ¿a poco ha ocurrido alguno aquí muy importante en Colima? Me dijo, sí, mira, en 1955, en 1959 hubo un huracán que impactó el 27 de octubre. Pásale aquí al archivo, pregunta por fotografías que te las muestren a ver si te interesa. Y en ese momento me di cuenta por las fotos el impacto enorme que había tenido este caso y inmediatamente decidí ponerme a investigar. Y desde ahí comenzó mi vinculación con el tema específicamente de los huracanes y los riesgos asociados a huracanes y entender por qué ocurren los desastres vinculados con los huracanes. Y desde entonces, estoy hablando desde el año 2000, ya de manera sistemática me he dedicado ya por 25 años al tema del riesgo y los desastres con un enfoque histórico y antropológico. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, llegas igual que yo al tema, entonces, por tu tesis de licenciatura, que eso es algo que nos pasa mucho. Una de las cosas que comentamos mucho José Luis y yo muchas veces, también con Sergio, es el hecho de que muchas veces somos sismocentristas. ¿No? Ujú. Cuando hay otro tipo de fenómenos que a veces generan muchos más daños, si revisamos las estadísticas anuales en México y en muchas partes de América Latina, pues los fenómenos hidrometeorológicos tienen mucho más. Claro, Y claro. cuéntanos un poquito más, ¿no? Por ejemplo, de la parte antropológica, que eso es bien interesante, porque no lo mencionaste, pero tú tienes un doctorado en antropología, ¿no? Entonces Pues es una visión bien diferente del sí. desastre y de la gestión, ¿no? Sin duda, fíjate que tienes mucha razón con esto de sismocentristas, principalmente en las ciudades muy grandes, pero tengo colegas chilangos que les tocó padecer, por ejemplo, Otis en Acapulco, que estaban en un Claro. congreso de psicología social y uno de ellos me decía, ¿sabes? Prefiero percibir o padecer los sismos que quieras, pero no volver a padecer otro huracán porque el sismo en un minuto y medio se acabó. Y ya tienes que esperar la réplica, ¿no? Al siguiente día, 2 días, si es que ocurre. Pero esto, dice el huracán, estar encerrado 6 horas en el piso del hotel, ver cómo se va saliendo todo, cómo se va despedazando y tú agarrado de la puerta, encerrado en el baño, gritando sin poder escuchar, sin poder hablar a nadie, viendo en el teléfono cómo todos pedían auxilio, ha sido la situación más aterradora de mi vida. Entonces, pues cada una de las amenazas tiene sus características propias
Y justamente por ahí es que me llamó mucho la atención entrarle a la antropología. Aparte, pues yo tengo que ser muy sincero y reconocer siempre la influencia de la doctora Virginia García Costa en mi formación académica, que desde que yo estaba estudiando en la maestría con el tema de los huracanes, fue que la conocí, no personalmente, pero a través de sus escritos e influyó muchísimo sobre mí. Entonces yo me dije, claro, esto es lo que yo quiero estudiar, quiero entender así los desastres, no como un sinónimo del fenómeno natural, sino qué son las causas, cuáles son las causas sociales que subyacen en la construcción del riesgo que mal manejado se convierte en un desastre. El fenómeno natural no es sinónimo de desastre y ello lo explicaba muy bien lo explica muy bien en toda la literatura que ha producido hasta nuestros días y entonces me di cuenta que además ella vivía en México y que además era directora general del Centro de Investigaciones y Estudios del Centro de Del CIESAS, Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, el exactamente. CIESAS, sí, ahí en la Y Casa Chata, en Tlalpan. exactamente. En realidad las oficinas están en Juárez, pero en Casa Chata hay instalaciones de la librería, Claro. algunas aulas, etcétera, ¿no? Pero el punto es que ella estaba en la Ciudad de México y entonces fue que en el 2006 que yo terminé de hacer otro documental sobre el huracán del 27 de octubre de 1959, se lo envié y le pedí que me hiciera el favor de venir a Colima a presentarlo. Y súper generosa como es, accedió, vino, lo presentó y a partir de entonces empezamos a platicar. En el 2007 metimos un proyecto con ACID para hacer la historia y memoria de los huracanes en México, que nos lo aprobaron en el 2008. En el 2009 empezamos a trabajar. En el 2010 ya me fui al doctorado con ella, a trabajar juntos el proyecto y sobre todo a hacer su asesorado de tesis. Entonces, de ahí fue que entendí cómo la antropología nos ayuda muchísimo para comprender pues las características de la población, sus condiciones desiguales de desarrollo, ¿sí? Cómo esas desigualdades influyen notablemente en la vulnerabilidad que los hace propensos a sufrir afectaciones cuando se presenta una amenaza. Y tan es así que ahora pues no se necesita incluso de grandes huracanes para sufrir una devastación. Lo vimos con el caso de Veracruz. Y como ya tenía yo esta formación en historia, ella también es antropóloga e historiadora. Entonces nos entendemos bastante bien en torno al tema de los desastres, porque esa vinculación, esa formación de tener perspectiva histórica, pero además entender las bases culturales de todas las sociedades y cómo se relacionan con los riesgos es imprescindible para comprender la complejidad de los desastres. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que uno dice, bueno, pues sufrieron muchas afectaciones en la población que están asentados en este lugar. Si te quedas con una mirada objetiva solamente al espacio, ¿sí? Pues dirás, pues es que estaban asentados en ese lugar. Pero tienes que cuestionarte por qué vivían en ese lugar, desde cuándo Claro. viven en ese lugar, qué beneficios obtienen de vivir en ese lugar. Y entonces es cuando se vuelve bien importante la perspectiva histórica y aparte te permite identificar cuántos impactos han sufrido en el tiempo, con qué tanta frecuencia. Incluso este catálogo de huracanes que le estoy platicando de 500 años de huracanes en la historia de México que construimos con la doctora Virginia y que está disponible en internet y que pueden consultarlo gratuitamente, este catálogo con 500 años de registros de huracanes, pues ahí nos muestra claramente cómo en Veracruz en 1955 con el huracán Janet ya sufrieron afectaciones muy severas y luego como después en 1999 también tuvieron otras inundaciones y luego ahora en el 2025 entonces hay una frecuencia que no es tan inmediata, pero que sí se están presentando fenómenos que traen muchísima precipitación y que con el incremento de población, de vivienda, de urbanización, es decir, de mayor exposición de la sociedad, pues esto deviene en condiciones riesgosas que mal manejadas, pues van a ocurrir desastres como lo estamos atestiguando. Claro, claro. Ray, estás diciendo algo, bueno, estás haciendo muchas cosas muy interesantes, pero me regreso a subrayar el tema de las sociedades vulnerables cuando se desarrollan en el cauce viejo de un río, en una zona de alto riesgo. No es casualidad
no es porque la gente haya querido malamente llegar ahí. Es decir, es un problema increíblemente complejo, no es tan simple, sí es un tema de antropología. Mis posgrados y mi especialidad son matemáticos y de ingeniería, pero realmente la solución creo que va por el tema antropológico. Y para tener una coincidencia por ahí, yo también en un estudio posgrado conocí a la maestra Virginia, me dio clases. Y ahorita que estoy viendo, mira, yo aquí tengo los mismos libros que tienes Ah, tú mira, claro, atrás de ti, ¿no? exactamente. Los tengo. Exactamente, sí. Ella me dio clases en la UNAM en Ah, una maestría qué y maravilla. justamente, y tengo por ahí, creo que está por aquí, si lo alcanza a ver, está su tesis de Mm, maestría que me hizo favor de regalarme. qué maravilla. Y ahí fue cuando yo dije, de hecho algún día dije, quiero hacer un doctorado en antropología social, pero bueno, me ganaron los Ujú. números y me fui hacia la parte analítica, pero yo realmente creo que la solución de la gestión integral de riesgo, la reducción del riesgo, va por la parte del ser humano, porque el factor natural lo podemos estudiar, lo podemos conocer, en algunos casos lo podemos predecir o ver sus comportamientos, en otros absolutamente no, pero la que sí tenemos una gran incidencia o la que sí podemos trabajar muchísimo es con la parte de la vulnerabilidad. Tu parte de antropología y ahora también metiéndole un poco tu parte periodística, esta parte de comunicación del riesgo, si podemos irnos un poquito por ahí, que es bien Claro. importante porque, digo, habrá que tocar la parte de percepción del riesgo. Mi especialidad es la parte analítica del riesgo, pero bueno, la parte de comunicación, ¿cómo son esos esfuerzos para poder llegar, esfuerzos y esas complejidades, las barreras más importantes para poder llegar a la sociedad y platicar esto, Ray? Sí, pues fíjate que te digo que mi formación en letras y periodismo me permitió darme cuenta del enorme potencial que tiene la comunicación. Si bien puedes tú proponer distintas acciones para que la población reduzca los riesgos, si estas acciones y estas propuestas no son bien comunicadas, pues simplemente no van a funcionar y vas a tener una lista enorme de fracasos. Entonces, al hacer este vínculo con la formación en antropología, pues uno se da cuenta de todas las bases culturales que están condicionando la comunicación, de tal manera que aspectos incluso como la religiosidad están implícitos e intrínsecos en todas las características de algunos grupos de población en nuestro país y que son increíblemente creyentes de algunas deidades, ¿sí? Y esas deidades están vinculadas a ciertos fenómenos naturales, lo vemos en el caso del Popo, de tal manera que si tú eres un experto en antropología o en gestión de riesgos y llegas con tu proyecto de intervención para pedirle a la población que se mueva de ese lugar porque el volcán puede tener una explosión en los próximos 100 años, pues las personas te van a decir, oiga, pues está bien interesante su proyecto, pero Claro, resulta que aquí el volcán es nuestro amigo, ¿sí? Y además tenemos nosotros cada año que rendirle homenaje y claro. le hacemos una celebración. Sí, digo, solamente No, cuando no no, lo celebramos es cuando se enoja y es cuando claro. explota y cuando se activa, ¿no? Entonces, si tú no entiendes esa dimensión cultural y no la comunicas de manera adecuada, tu propuesta con relación a los criterios culturales que tiene esa población, pues siempre va a fracasar, ¿no? Entonces es bien importante mantener ese conocimiento, tanto lo cultural como lo comunicativo. Y en la comunicación, pues tú sabes, hay un montón de estrategias de comunicación que hasta que las pruebas en la población, sabes exactamente cómo van a responder y si las reciben, como dice la teoría, que tendrían que recibirlas. Pero además un tema importantísimo de la comunicación y que hemos aprendido al paso del tiempo es que no puedes creer que solamente con diseñar una campaña de comunicación, esta va a ser exitosa, así le inviertas todo el dinero del mundo. Si no realizas tú diagnósticos y evaluaciones, no va a funcionar de gran cosa. Te vas a engañar a ti mismo. Y gran parte del fracaso que han tenido las campañas de comunicación en materia de gestión de riesgos en nuestro país es por la ausencia de diagnósticos y evaluaciones sobre las campañas o sobre la comunicación del riesgo. Y luego un proceso muy intenso de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, porque
parte de un muy buen diagnóstico por esta ciencia de la sociología, pues requiere demasiado ensayo-error y toma mucho tiempo porque no lo puedes controlar, ¿no? Entonces es muy complejo este asunto. Y fíjate que cuando hemos impartido estos cursos de comunicación de riesgo y les preguntamos a representantes de unidades municipales de protección civil cómo es que diagnostican o evalúan el éxito de sus campañas, la respuesta más común te va a sorprender, pero dicen, pues por los likes que nos dan en Facebook. Y dicen, ay, ternuritas. Pues obviamente eso no es un buen indicador para hacer Claro. una evaluación de un diagnóstico, ¿no? Existen metodologías y técnicas, ¿no? Que se tienen que aprender en cursos y en talleres especializados, porque pues ir a escuchar palabras bonitas sobre lo que es la comunicación, cómo tendría que ser, cómo tendría que hacerse, pues eso es la labor de un encantador de serpientes o Claro. de ratas, ¿no? Como dicen los cuentos, pero realmente diseñar una propuesta estratégica, metodológica, analítica de la comunicación, ya ese es otro tema, eso requiere mucho trabajo y requiere de mucha investigación científica, tanto cualitativa como cuantitativa. Y el tema del rigor científico en todos los procesos, hablando de nuestro gremio en particular, de gestión integral de riesgos y seguridad humana, es sumamente importante porque si no salen, lo voy a decir con todas sus palabras, charlatanes que te hablan del triángulo de la vida, por decir uno de tantas cosas que puede haber, en donde no hay un rigor, no hay un sustento, y además cuando sale el respaldo o el rechazo de la comunidad académica, institucional, diciendo, no, esto no es correcto, como el otro tuvo muchos likes, es muy difícil hacer este contraste. Es decir, el momento de la vida que estamos viviendo es complicado en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad es que hay un universo de pseudociencia que se ha construido a partir de likes y a partir de frases bonitas, pero que carece en realidad de proyectos de investigación serios, de grupos de investigación donde se esté debatiendo y discutiendo permanentemente estos problemas complejos que son el riesgo y los desastres, y que además demuestren con publicaciones arbitradas y dictaminadas en revistas científicas, pues los resultados de sus investigaciones. Entonces, de repente, pues hay personas que con creer que tienen una maestría o tienen un doctorado, ya son científicos, y la verdad es que no es así. Si bien puedes aprender a conocer sobre la experiencia, un marco empírico de saber y de conocimiento, pues eso no es conocimiento científico, no tiene una base científica como tal. Este, puede darte mucha experiencia en la toma de decisiones y puede ser útil en algunos escenarios, pero no te resuelve muchas veces las problemáticas que están de fondo. Para eso es que se requiere hacer investigación de largo aliento por meses, por años, dedicados a un solo tema, para que entiendan la complejidad del asunto, ¿sí? De lo que se está investigando, cuál es el objeto de estudio. Por ponerte un caso, esta investigación de la historia y la memoria de los huracanes en México nos llevó 12 años de investigación y fueron Claro. cuatro proyectos, dos de ellos internacionales, dos proyectos nacionales para financiar la investigación y poder reunir a un equipo de más de 40 personas entre estudiantes e investigadores de distintas instituciones, hidrólogos, meteorólogos, climatólogos, huracanólogos y además nosotros, antropólogos, historiadores, sociólogos, que pudiéramos trabajar de manera multidisciplinaria, construyendo un marco teórico en común para entender a qué le íbamos a llamar desastre, a qué le íbamos a llamar fenómeno, a qué le íbamos a llamar impactos, a qué le íbamos a llamar efectos, a qué le íbamos a llamar recuperación, reconstrucción, rehabilitación, o sea, crear todo un marco teórico conceptual común y a partir de entonces volcarnos a la recolección de datos, al análisis de los datos con base en ese marco teórico en común y después a presentarlos para la población y presentar casos que mostraran la aplicación de esa metodología que habíamos desarrollado. Y todo ese proceso, para tener la cobertura de todo el país, pues requirió de 12 años de estar visitando archivos municipales, estatales, nacionales, internacionales, generando bases de datos, cotejando toda la información, corrigiendo todos los registros que se van entregando, capacitando gente
porque tú sabes que hasta para crear una base de datos tienes que capacitar muy bien a las personas, porque donde te le agreguen una coma o un punto de más, ya los filtros no funcionaron de manera adecuada y eso es talacha, es trabajo que tienes que hacer tú. Entonces, pues hasta en esas cosas pequeñas se da uno cuenta la importancia de comunicar de manera adecuada lo que se está buscando identificar y entender por una parte el fenómeno, por el otro lado cuáles son esas estrategias o prácticas que la población ha desarrollado en la población ante los huracanes, ¿sí? Para responder, que finalmente es la parte donde la ciencia tiene una aplicación real en materia de gestión de riesgos de desastres, porque te aporta un cúmulo de información sobre las respuestas que a lo largo del tiempo las sociedades han brindado o han desarrollado frente a una amenaza frecuente. Acabas de decir un punto clave, ¿no? Y me hiciste recordar algunas cosas. Cuando yo empecé a estudiar ya lo que era la protección civil en ese momento, de manera formal en los años 90, hablábamos de que era una disciplina multidisciplinaria, ¿no? Ujú. Eh, ustedes ya presumieron que les dio clases Virginia Costa, pues yo voy a presumir que Ray fue mi profesor de maestría Ah, y de muchas gracias. doctorado. Muchas gracias, Y gracias. yo sé que tú eres un especialista porque tú me diste la Ah, muchas materia. gracias. Me gustaría que platicáramos un poquito de cómo ha venido evolucionando este concepto de la multidisciplinariedad a esta investigación ahora transdisciplinaria, que Ujú. yo creo que en el mundo de la gestión del riesgo es algo pues relativamente muy nuevo, ¿no? Y que yo creo que es para donde tenemos que ir. Me gustaría que nos platicaras un poquito eso, ¿no? Ok, pues mira, normalmente o desde la antigüedad pues se realizaba investigación sobre los fenómenos naturales, principalmente con un enfoque naturalista, ¿sí? Tratando de entender las características de los fenómenos naturales. Y eso, digamos, vamos a ubicarlo hasta el siglo XVI, siglo XVII. Luego después, a partir del siglo XVIII y siglo XIX, con el desarrollo de la instrumentación, se empieza a realizar la investigación sobre los fenómenos naturales, no tanto los desastres, ¿sí? Sino exclusivamente fenómenos naturales, con un enfoque ingenieril, ¿sí? Instrumental, en donde se busca conocer las características físicas de los fenómenos a partir pues de barómetros, hidrógrafos, acelerómetros, anemómetros, en fin, todos los instrumentos que la revolución científica generó en Europa y que se diseminaron en el mundo. Aún así, por ser historiador, te puedo decir que hay datos que contravienen toda esta idea que te estoy mencionando ahorita, porque te ubican en algunos lugares donde hubo un mayor desarrollo. Por mencionarte algo, el primer barómetro que llega a este continente específicamente para identificar huracanes ocurre en las islas británicas, en el Caribe, porque ellos querían conocer qué eran los huracanes y por qué se generaban. Y desde el año 1587 envían un barómetro específicamente para identificar huracanes. Entonces, por eso digo que hay que tener consideraciones especiales sobre algunos datos en puntual, pero digamos en términos generales, así de diseminación muy grande, pues fue hasta el siglo XVIII, siglo XIX, donde la instrumentación se empieza a desarrollar en demasía y entonces se investiga los fenómenos naturales y sus características físicas con estos instrumentos. Pero fue hasta entrado el siglo XX, ¿sí? Con estos trabajos de Henry Prince, por ejemplo, Pitirim Sorokin, que investigaron, por ejemplo, el caso del accidente en Halifax, en Canadá, por una explosión, y él va a ver qué ocurrió con el cambio social en la población a partir de ese desastre. Hasta entonces, o sea, estamos hablando de 1926 por ahí, empiezan a darse cuenta de la importancia que tiene el enfoque social en el estudio de los desastres, sobre todo para analizar la respuesta social y cómo es que está respondiendo la población, si de forma organizada, desorganizada, qué tanto les afecta emocionalmente la situación desastrosa y cómo participan las políticas en la respuesta al desastre, a la emergencia, ¿no? Que en este momento era casi sinónimo para ellos emergencia y desastre. Y hay periodos ahí en donde no encontramos mucha investigación cualitativa por décadas, pero luego a partir de los años de mediados del siglo XX empiezan trabajos antropológicos, por ejemplo de Raymond Fear, James Spilius,
David Schneider, que estudian huracanes principalmente en las islas del Pacífico Sur, ya como antropólogos, pero no van buscando huracanes, van investigando otros temas y cuando están haciendo su trabajo de campo, sopas, son impactados por un huracán y entonces vuelcan su interés de investigación hacia qué pasa con el huracán y con la sociedad en donde ellos se encuentran haciendo trabajo de campo. Por eso es que conocemos esas investigaciones. Pero es en realidad hasta los años 80 que se empieza a realizar ya investigación sistemática con un enfoque antropológico, sociológico, sobre los riesgos y sobre los desastres. Y ahí hay pues sociólogos como Ulrich Beck, Anthony Giddens, por ejemplo, antropólogos como Mary Douglas, Anthony Oliver Smith, que empiezan a poner muchísima atención a qué es lo que está generando el riesgo de desastre. Y entonces ya se está estudiando el riesgo de desastre para tratar de entender qué es lo que genera. Pero todavía en este tiempo las investigaciones asocian mucho el desastre a la naturaleza y es que se perpetúa y se promueve mucho concepto de desastre natural. Y en los años 90, en el Decenio Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, la ONU financia muchas investigaciones y grupos de investigación. Y uno de estos grupos que participan en este periodo es el que conformaron la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, donde participan Virginia García Costa, Alan Lavell, Andrew Maxtree, Ramírez, Anthony Oliver Smith, Gustavo Wilches-Chaut, etcétera, y que ellos en realidad son quienes generan un cuerpo teórico, conceptual y metodológico para estudiar los desastres con una perspectiva cualitativa, social e histórica, ¿sí? Dándose cuenta de la importancia de la historicidad que tiene en la construcción social del riesgo, ¿sí? Que es uno de los conceptos también más influyentes hasta nuestros días y que además se dan cuenta de que es importantísimo hacer investigación de desastres en un concierto de disciplinas, o sea, con distintos enfoques disciplinarios, ya no de manera monodisciplinaria como se venía haciendo a partir de la ingeniería, a partir de la biología, a partir de la química, a partir de la hidrología, sino que era necesario comprender las causas sociales, pero también las causas físicas, ¿sí? Para comprender en su mayor complejidad esto de los desastres. Y hay autores ahí que ya en los años 80 y 90 anticipaban estas problemáticas del diálogo disciplinario. Me refiero, por ejemplo, a Morín o a Rolando García, ¿sí? Que ya hablaban de los problemas complejos que son los desastres y ellos estudiaron temas de escasez de agua y de inundaciones también, para explicar por qué era necesaria una perspectiva transdisciplinaria. Es decir, que no solamente participaran distintas disciplinas en la investigación, sino que se esforzaran también en generar marcos teóricos y conceptuales en común, pero sobre todo que involucraran a los distintos sectores. Y esa es la parte transdisciplinaria que se está impulsando en este tiempo y que estamos tratando de impulsar en nuestros días, donde participe la población, participen las autoridades, participen los empresarios en la toma de decisiones, participen los académicos, participen los técnicos, los consultores, las asociaciones, los gobiernos o los 3 niveles de gobierno en la búsqueda de soluciones a problemas que se han venido presentando y que son parte del desarrollo, como bien lo teorizaron desde los años 80 en la red, donde decían que los desastres no son problemas del desarrollo, son problemas creados por el desarrollo, ¿no? Son intrínsecos al desarrollo de las sociedades. Y ya los sociólogos lo habían dado cuenta en estos libros como las consecuencias perversas de la modernidad, dijera Anthony Giddens y Ulrich Beck, ¿no? En ese libro. Entonces, ahora lo que estamos buscando es que, ok, el desarrollo implica riesgos, el desarrollo propicia condiciones adecuadas para que se presenten desastres. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Pues vamos analizando las desigualdades que están alimentando la vulnerabilidad y que ante cualquier amenaza ahora se detona un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay este diálogo de gobernanza, no hay esta perspectiva sustentable, sostenible, ¿sí? Con enfoque resiliente en los desarrollos sociales en las ciudades, pero tampoco en las comunidades rurales. Esa es la realidad. Nuestro país tiene muchísimas carencias y una de ellas es de profesionales
que puedan conducir con enfoques profesionales y adecuados el desarrollo a nivel local para que tengan una continuidad, un desarrollo sostenible y sustentable. ¿Se acuerdan de mí? Soy Paula. Y antes de que me callen, quiero invitarles a responder la encuesta que aparece al final en Spotify. Es muy rápida y nos servirá para conocerlos mejor. Gracias. Y ahora sí, silencio de mi parte y seguimos con José Luis y Sergio. Con cada revolución, con cada cambio que el hombre ha tenido históricamente desde la revolución industrial, van saliendo nuevas vulnerabilidades, nuevas conjunciones sociales que te representan unos incrementos diferentes. Y ahorita estamos en un momento también históricamente importante con la inteligencia artificial, la nanotecnología, la generación de calor impresionante por los servidores de la inteligencia artificial, que eso a veces no se toca. Esta huella de carbono que está dejando tan importante, el que los servidores estén trabajando como locos todo el santo día por estar respondiendo ChatGPT y todas las demás. Con me encantó tu concepto, este concierto de profesiones en donde tienen que estar todas conjuntamente tocando. Yo soy fan de la música clásica, entonces esto me da así que hay un director que es el que está liderando la investigación, pero tienes un conjunto de secciones de diferentes profesiones, instrumentos, cuerdas, metales, violines, maderas, naturaleza, tecnología, ingeniería, etcétera. Tú, desde tu cueva universitaria como investigador y como profesor titular en la Universidad de Colima, y trabajando con nuevas generaciones que se están formando, trabajando con generaciones que se están especializando, ¿cuál es la complejidad de encontrarte con estas dos generaciones, los que están desarrollándose como licenciatura, que son chavos que nacieron ya en este milenio, que están haciendo las licenciaturas? Me queda claro, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que están estudiando ahorita la carrera, ellos nacieron 2004, versus los de otras generaciones que lo hemos aprendido. Esta visión de la gestión integral de riesgos como antropólogo, ¿qué tan difícil, fácil es sembrarla en estas diferentes generaciones? O sea, quizá una pregunta medio locochona, pero pues vamos a jugar a esto, ¿no? No, pues es un tema que nos puede llevar un programa completo, varios, la verdad. Sí. Pero fíjate, yo les he dicho a mis alumnos que a mí no me preocupa el tema de la inteligencia artificial, sino el de la desinteligencia humana, porque Claro. tenemos muchísimos recursos, tienen ellos y tenemos muchísimos recursos que nosotros ni siquiera soñamos. O sea, leímos las novelas de ciencia ficción de Asimov, de Alvin Toffler, Claro. etcétera, y decíamos, ay, pues esto es ciencia ficción, nos enseñaron que esto era ciencia ficción. Y alguien nos decía por ahí, yo me acuerdo, por ejemplo, Alain Musset decía, las películas de ciencia ficción nos están preparando para los escenarios futuros, que ahora ya es nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya utilizamos equipos que antes eran motivos solamente de las novelas. Pero Claro. De hecho, el mismo Isaac Asimov decía, para que sea ciencia ficción, tiene que estar basado en conceptos científicos reales, actuales. claro. Entonces, es viable, es una proyección. Es lo mismo que hizo Julio Verne. Sí, Lo que va pero pasando. la paradoja de este tema es un poco lo que me decía Anthony Oliver Smith en mi examen de tesis, fue uno de mis lectores, y él me Ok. decía, oye, fíjate, yo tengo publicando desde los años 70 investigaciones y en los años 70 yo contaba con los dedos de mi mano al número de antropólogos que se dedican al tema del riesgo y los desastres. Ahora que estamos en el 2004 en tu examen, es imposible para mí conocer a todos los antropólogos que están dedicados al tema de riesgos y desastres. Son demasiados. Pero paradójicamente, ahora es cuando ocurren más desastres que antes. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Y lo mismo nos está pasando ahorita con esta tecnología que invade el mundo y que no va a tener freno y que no estamos midiendo totalmente las características que va a tener en los próximos años, ¿no? De manera inmediata. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de datos muy puntuales, ¿no? Yo les he comentado a mis estudiantes, les pregunto, ¿tienen idea ustedes de cuántos satélites lanza la empresa de Elon Musk, o cuántos ha lanzado del 2018 hasta nuestros días? Tomen en cuenta que cuesta pues 30 millones de dólares generar un satélite aproximadamente, ¿no? Dicen, no, profe, pues a lo mejor tendrá unos
30, unos 40, ¿no? Y dices, wow, o sea, no tenemos ni idea, somos unas ternuritas en muchos temas, ¿no? Cuando ya te vas a los datos, le preguntas simplemente a Google, si ustedes hacen el ejercicio, anda sobre los 8,000 y casi 10,000 satélites desde el 2018 a nuestros días. O sea, eso es toda una red de satélites que si los juntas pueden eclipsar un país abajo, ¿no? Pueden taparle el sol a un país ya si los unes como red. Entonces no tenemos idea de estos procesos de comunicación que están generando asociados al Internet y que dentro de muy poco pues va a desaparecer este Internet inalámbrico y todo va a ser satelital. Y eso va a brindar una capacidad de comunicación a través de estos sistemas de inteligencia bárbara. Entonces, no estamos yendo a la par en términos de gestores de riesgos de desastres, a la par del desarrollo tecnológico. Yo siento que todavía en gestión de riesgos, pues hay comunidades que tienen como director municipal de protección civil un policía, a un paramédico, al primo del gobernador, al sobrino del alcalde, ¿no? O sea, estamos en una etapa prehistórica donde todavía ni siquiera hablan el lenguaje de la gestión de riesgos, ¿no? Y luego en estas profundas desigualdades en capacidades de gestión de riesgos, pues te encuentras ciudades donde tienes una Secretaría de Gestión de Riesgos, el caso de la Ciudad de México, con una persona que encabeza la Secretaría que es especialista en gestión de riesgos, no en protección civil y en operativos de protección civil, pero que tiene toda esta perspectiva de la gestión de riesgos enorme y que ha hecho un trabajo extraordinario, la arquitecta Miriam Mursúa, así, o sea, estas disparidades enormes, ¿no? Pero la Ciudad de México tiene, yo digo que el mayor número per cápita de gestores integrales de riesgos de desastres, pero también es una ciudad que está desbordada en términos de construcción social del riesgo. Tan solo ponle atención a los indicadores de vivienda y de extensión del área urbana y cómo se está desarrollando y está descontrolado. No hay suficiente supervisión de todo lo que se construye todos los días. Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo lograr entender eso? Bueno, vas a necesitar de herramientas que tengan esa capacidad de registrar toda la información en un cúmulo muy grande, ¿sí? Para que puedas procesar lo que está sucediendo y te aporten también ideas al futuro que nosotros de repente no tenemos esa capacidad a través de los libros, porque los libros también fueron construidos no con esa perspectiva de futuro y de ciencia ficción como las novelas, sino que son principalmente análisis de lo que está ocurriendo o en el mayor número de los casos, estudios de lo que ya pasó, o sea, estudios de desastres, que sí nos aportan mucha información muy valiosa, pero que ahorita para reducir los riesgos necesitamos perspectivas a futuro, proyecciones, y en eso la inteligencia artificial creo que es una herramienta extraordinaria que ninguna otra enfoque disciplinario puede proyectar con tanta fidelidad, porque además te genera imagen objetivo, te genera diseños de cómo tendría que hacerse la ciudad, te hace gráficas, te hace modelos, te genera imágenes en 3D, recorridos en 3D, paseos en 3D de la ciudad a futuro que necesitas para prevenir que esa amenaza siga siendo una amenaza porque ha sido frecuente y existen alternativas para reducir el riesgo. Entonces, yo creo que en ese sentido sí tenemos que propiciar que nuestros estudiantes se acerquen a estas tecnologías con un enfoque positivo, ¿sí? Y dejar de estarnos preocupando tanto por si copian, por si plagian a través de la gestión de riesgos, pero más bien plantearles problemáticas que tengan que resolver con esas herramientas y con el gran número de herramientas que existen vinculadas con la inteligencia artificial. Que son bárbaras. Participé hace unas semanas en un seminario de la ONU, en donde fue gente de Google a presentar las nuevas herramientas que están desarrollando, que van a ser de uso libre para proyectar. Entonces, poner un ejemplo de una cuenca, de un área geográfica X, y hacer una proyección en segundos de los próximos 30 años, cómo iba a estar la conducta hídrica, pluvial, de esa zona en particular, en segundos. A eso me refiero. Tuvimos un taller en Chile el año pasado justamente de la aplicación de inteligencia artificial a la gestión de riesgos de desastres y justamente eso era lo que veíamos, ¿no? Por ejemplo, cómo desarrollar sistemas basados en inteligencia artificial que tomen decisiones propias para atender emergencias
a partir de información satelital, por ejemplo, el caso de los incendios. Pero, ¿qué sistema le va a suministrar los suficientes recursos para que el sistema funcione? Esa es una problemática que tenemos en la mayoría de los países. El sistema te pide que tengas helicópteros. ¡Hey! No hay ni gasolina. Padre, por tu propuesta, mi IA, pero no tenemos turbocina. Entonces, ¿qué crees? Necesitamos operativos que vayan 500 efectivos. ¿Qué crees? No hay financiamiento por parte del gobierno para equipar personal y que vaya. Entonces, la parte que tenemos que resolver primero también es la administrativa. La tecnológica creo que ya está bastante bien desarrollada. Ray, ahorita hablaste y José Luis lo tocó también. Eh, Actualmente conviven varias generaciones, tanto en protección civil como en la gestión integral del riesgo. Y yo sé que tú eres un excelente lector, de hecho, de los mejores que conozco. Entonces, para esas nuevas generaciones que ya no leen tanto, pero que están arrancando ya con una licenciatura, por ejemplo, en gestión de riesgos, pero también para los que ya llevamos un poquito más de camino andado y que a lo mejor empezamos en la parte de protección civil y tuvimos que integrarnos ya en el camino a estas cuestiones de la gestión de riesgos específicamente. Si yo fuera nueva totalmente en el tema, ¿qué me recomendarías leer de inicio, por lo menos para entender los conceptos básicos? Yo sé que no me saques una lista de 80 libros porque sé que puedes, pero así como, ¿cuál sería así como los primeros que yo necesitaría leer para Muy empezar a bien, empaparme en el tema con esto de la desinteligencia humana, que yo muy también me bien. preocupa mucho? Mira, justamente, si quieres, si no sabes nada del tema de la gestión de riesgos de desastres, y te interesa el tema, voy a evocar a uno de los especialistas que mencionamos brevemente hace un rato, fundador de la Red de Estudios en Prevención de Desastres en América Latina, el gran Gustavo Wilches Chaus, que además es comunicador de formación también. Y él tiene un libro que les puede interesar mucho que se llama Felipe Pinillo y la historia, ¿cómo dice? Soldador, cuidador. Ay, déjame buscar. Es que es un nombre muy largo, un poco evocando a la triste historia de la Cándida Heredia y de su abuelita desalmada, de Gabriel García Márquez. Pero Felipe Pinillo se llama su libro. A ver, Gustavo Ahí Wilches. está. Acá está, se llama Auge, Caída y Levantada de Eso. Felipe Pinillo, mecánico y soldador, o Yo voy a correr el riesgo. Exactamente. Ese libro se lo recomiendo para todos los que están empezando con este tema de la gestión de riesgos, porque te cuenta la historia de este personaje y de su familia y cómo van construyendo riesgos, cómo se relacionan con las amenazas, cómo es que son afectados e impactados en una inundación muy importante, ¿sí? Y en esa novelita, en esa historia que te va contando estos personajes, te explica los conceptos de forma que cualquier persona los pueda entender. Como buen comunicador, pone a los personajes a que te cuenten, ¿sí?, su experiencia y que puedas entender de manera muy fácil cada uno de los conceptos de la gestión de riesgos de desastre. Entonces es un libro básico. Además, no voy a spoilear, pero el final es magnífico, ¿no? Porque el papá, pues queriendo que el hijo no se exponga tanto a los riesgos, pero el hijo se quiere casar y le dice el papá, hijo, piénsalo muy bien, te vas a estar en riesgo. Y dice, pues sí, papá, pero la amo, entonces voy a correr el riesgo. ¿No? Entonces, pues hasta en eso, en el amor, en las relaciones, en la vida cotidiana, están implícitos los conceptos de la gestión del riesgo en varios sentidos. Y bueno, para la gente que ya les gusta el tema con enfoque social, pues sin duda tienen que leer tanto a los sociólogos, que ya referimos hace un momento, a Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, por ejemplo, también, Ulrich Beck, ¿sí? Historiadores, pues lean a Virginia García Costa, lean a Rogelio Altés también, que es extraordinario colega, historiador, especialista en temas de historia y desastres, a Luis Arrioja, el director del Colegio de Michoacán y sus investigaciones sobre riesgos desastres, y lean también a los jóvenes que son las mejores plumas que tenemos en nuestro país. Me refiero, por ejemplo, a la doctora María Rodríguez, venezolana, antropóloga, historiadora, y que antier Acaba de presentar un acaba de libro, sí. presentar su libro, en el cual tuvimos el privilegio de apoyar ese libro en la colección Riesgo Desastres del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, una colección que encabezo junto con el doctor Rogelio Altés y su servidor,
y con apoyo de nuestro expresidente ahora, Rafael Pérez Vargas, pues pudimos editar esa que fue su tesis doctoral, que se llama Y tembló en el sur y que se refiere a los impactos del sismo del 2017 en Morelos y que de verdad es un extraordinario libro. Ella es muy joven, sí, no voy a decir la edad, pero es súper joven, pero lo que tiene de juventud lo tiene de inteligencia, es conceptualmente súper sólida, prolífica, ¿sí? Y el libro da cuenta de toda esa capacidad analítica a profundidad que tiene y de verdad que les va a encantar y lo pueden comprar en el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Entonces ahí están alternativas pues clásicas para quienes quieren entrarle al tema, pero también temas más complejos nuevos, sí, que están surgiendo y que nos demuestran que no todo está dicho en el tema de los desastres. Hay muchos textos clásicos que pueden también referir, dependiendo del enfoque que a ustedes les atraiga, ¿no? El estructural funcionalista, por ejemplo, y pueden leer At Risk o su versión en español de Vulnerabilidad, escrito por Ben Wisner, Ian Davis, en fin, otros colegas, que es un trabajo de verdad muy ilustrativo y que da cuenta del proceso de construcción social de la vulnerabilidad a partir de un modelo que ellos desarrollaron que se llama Pressure and Release o presión y liberación, en donde hay pues condiciones base, condiciones flexibles y la amenaza, la sociedad y cómo interactúan para que se genere el riesgo de desastre. Entonces, la literatura sobre riesgo de desastres es amplísima, ¿no? Ya lo vimos en mi clase, Graciela, cuando les presenté mi ALEP, creado en Geniali, que les da un panorama de lo que hay de literatura y que de repente uno puede ser muy técnico, muy especialista en temas de paramédicos, de atención de emergencias, pero de repente se encierra uno en ese vasito, en esa cuevita, y se queda uno sin esa perspectiva necesaria para entender en qué parte del proceso de la gestión de riesgos estamos incidiendo y hacia dónde tenemos que estar empujando todos en nuestros días. Y además no es pretexto para no leerlo, porque este libro de Felipe Pinillo, que está editado por la red, lo pueden descargar de manera gratis de Y desenredando.org, es entonces ni correcto. siquiera es de buscarlo. Y a lo mejor otro básico, si me permites complementar también de la red y que también pueden descargar, es un libro que compiló Andrew Masray, que es Los Los desastres desastres no naturales, naturales, que es claro, de claro. los básicos que tenemos que sabernos de memoria. Desafortunadamente el tiempo es uno de los recursos finitos más valiosos y que se escurren como agua por los dedos y estamos acercándonos al final. Pero Ray, nos da para tener un episodio 2, 3 y 4 contigo si Cuando gusten. nos permites. Y vamos platicando un poquito esta parte de comunicación ya como para cerrar, como una especie de mensaje para todo el gremio de protección civil, gestión integral de riesgos, seguridad humana. ¿Cómo podemos transmitir el riesgo de manera adecuada, si me permites, sin generar miedo? Es decir, no les voy a proyectar una maquinaria donde un pobre individuo terminó insertado y las cosas así como mala pintura de Picasso para poder generar ahí un susto en la gente. ¿Cómo puedo transmitir algo que realmente puede generar un daño muy importante sin transmitir un miedo para generar una conciencia que genere un cambio de conducta individual y social? Con dos elementos bien importantes, con investigación científica, ¿sí? Y con mucha prevención, o sea, con mucha anticipación. Lo que estamos ahorita de repente exigiendo o solicitando en los cursos y talleres, se los decía yo hace poco que me invitaron a dar un taller a Tabasco, previo a las inundaciones de Veracruz, y me decían, es que necesitamos que venga a darnos un taller ahora el lunes porque el viernes vamos a tener mucha lluvia. Les dije, pues justamente eso es lo que he venido criticando, que ustedes me están invitando a dar un curso de preparación, no a dar un curso de prevención. Lo que yo hago es trabajo con mucha anticipación para que ustedes cuenten con las capacidades adecuadas para comunicar el riesgo. Lo que ustedes me están pidiendo son preparativos. Y si lo que quieres saber es cómo decirle las cosas a las personas de tal manera que no se asusten, como ahorita me lo estabas diciendo, José Luis, pues eso es un prompt.
pídeselo al chat GPT La y IA, claro. te va a dar muchas opciones de cómo le tienes que decir a las personas. Incluso te puede hacer hasta un doblaje de voz y te puede generar hasta una imagen. O sea, eso te lo resuelve en un instante. Pero eso no es prevención, no es comunicación del riesgo, porque el riesgo hay que verlo en perspectiva preventiva. Lo que estás ahí es tratando de comunicar la amenaza o el peligro, que son cosas distintas. Y la mayor parte de las veces se malentiende eso y muchas personas solicitan que les explique uno cómo comunicar el peligro. Y el peligro, pues ya lo están comunicando a través de los boletines de la Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional, que unos cuantos especialistas reciben, ¿sí? Los leen y de repente no los transfieren a la población y ahí se cometen muchos errores precisamente porque no se comunica el riesgo, ¿sí? Entonces, cuando tú desarrollas una comunicación de riesgos es porque desarrollas también mucho trabajo con bastante anticipación para fortalecer las capacidades comunicativas tanto de las instituciones, ¿sí? Como de los departamentos que se dedican a la comunicación y también de los receptores, la población, para que sepa qué le estás comunicando, qué características tiene, qué tienen que hacer, cómo tienen que responder, cómo tienen que agruparse, ¿sí? Qué cosas son las que tienen que priorizar en ese momento, cuánto tiempo tienen, en qué zonas se van a ver más afectadas, ¿sí? Qué tipo de impactos van a tener, cuánto tiempo se van a ver en necesidades, quiénes son las autoridades que les van a brindar el apoyo para que no entren en crisis, de qué manera van a ser atendidos, con qué equipo se cuenta para que tengan certeza y no tengan miedo y no entren en crisis, ¿sí? Entran en crisis y en episodios dramáticos, emocionales, porque no tienen confianza en las autoridades, porque saben que las autoridades, y se los han demostrado en muchas ocasiones, les han mentido y además no les han brindado el apoyo del contrato social que se supone que tenemos todos como ciudadanos en este país a gozar del derecho de la protección. Entonces, la población conoce esas condiciones y por eso es que tiene mucho miedo cuando se presenta un fenómeno natural, inmediatamente lo ven como un desastre, ¿sí? Porque saben que ante cualquier tormentita, ya no es necesario un huracán, ante cualquier tormenta puede ocurrir una tragedia, como lo vimos en el caso de Veracruz y en otros lugares, ¿no? Y si además de eso le sumas que por efectos del cambio climático, que todavía hay que comprobarlo científicamente, algunos fenómenos parecieran tener cierta incidencia en este efecto invernadero y el calentamiento global y que eso está propiciando más fenómenos con características de mayor potencial y que por lo tanto evolucionan también más rápido, pues entonces tenemos fenómenos que transitan en distintas categorías con mayor rapidez y la comunicación sigue viajando en una mulita o en un burrito con el debido respeto a las mulas y a los burritos. Pero necesitamos de Concords, o sea, necesitamos de aviones que viajen a la misma velocidad supersónica en materia de comunicación y a través de los distintos flujos de las redes sociales, por ejemplo. Yo les he dicho en los cursos, si un youtuber te está ganando la geósfera de las redes sociales, es porque tú no estás haciendo tu trabajo de manera adecuada como institución. Si un youtuber está generando una malinformación, o un mensaje de burla, un meme, y eso pone en crisis a tu institución, es porque tú no estás desarrollando tu trabajo de manera adecuada, no porque en realidad él sea muy bueno, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hay que analizar a la par de que hacemos un diagnóstico, una evaluación de las capacidades de comunicación que se tienen. Sí, ciertamente, porque hay una disparidad en el crecimiento, en la evolución de la tecnología, del conocimiento, de la acción social, de la parte legislativa, del gobierno, la IA, todo camina disparejo y tendríamos que tener pues un diferencial mucho menor, porque Sí, si uno se disparan tremendamente, claro, la culpa no es del influencer ni del youtuber que está ganando adictos y transmitiendo su mensaje. Ya ves, sí. creo que en China recientemente dijeron, bueno, ahora si quieres ser influencer, youtuber, tienes que demostrar con un documento académico que tienes la credencial para poder hablarlo y si no, no lo vas a poder decir. Es decir, ese Sí, tipo pero de evolución del gobierno legislativo es la que se va quedando siempre sí, muy corta, ¿no? pero fíjate, Graciela lo sabe. En mi Facebook hace poco molesté a muchas personas porque puse en mi muro,
si como profesional de la gestión de riesgos das capacitación con un PowerPoint todavía, pues, ¿qué clase de capacitación estás dando, no? O sea, desde ahí, o sea, viendo tantas herramientas tecnológicas ahora, interactivas, transmedia, etcétera, y tú llegas con tu PowerPoint plagado de texto a dar una capacitación en materia de protección civil o gestión de riesgos, no, hombre, sí me desmayo, y como los jóvenes de ahorita, me duermo en el salón si no me motivan, si no me estimulan. Que es muy importante tener este respaldo de si voy a decir algo, es porque lo leí, es porque lo investigué, es porque me he formado, no porque por ahí lo escuché y sonó bonito, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje final para despedirnos y al mismo tiempo agradecerte, Ray, estos minutos que hemos platicado que han sido fantásticos? Bueno, sin duda, hay que tomar en cuenta el tema de la ética, porque a partir de la ética, aunque suene filosófico, aunque esté muy vinculada con la epistemología del riesgo y los desastres, pero a partir de ahí es que parte todo. Si tú realmente te vas a dedicar a un tema que implica riesgo y eso implica dolor, sufrimiento, el futuro de las personas, tienes que ser muy ético. Y para ser ético, pues no basta con que tengas habilidades prácticas para desarrollar una actividad como paramédico o como especialista en atención de emergencias. Requieres también de una formación profesional seria, ¿sí? Que no te hagan creer que con tener 2 lecturas, 3 lecturas y haber pagado una formación de maestría o doctorado, de licenciatura, ya con eso eres un profesional. No, 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 no. O sea, está bien que tengas tu título, que te lo pagaste, que te lo ganaste, que hiciste todo el esfuerzo, magnífico, muy reconocible, pero hay que tener también mucha experiencia y muchísima sensibilidad y muchísima empatía para entender el marco de los derechos humanos que permiten que las personas estén viviendo en situaciones que ellos no han decidido en la mayoría de las veces y que son determinados por sistemas más grandes, ¿sí? Que establecen las políticas económicas nacionales, internacionales y que condicionan a ciertos grupos a determinadas condiciones de vida, pues que los exponen también a determinadas amenazas que pueden ser potencialmente muy peligrosas. Entonces, el actuar con ética, con profesionalismo, pues va a garantizar que cada día tengamos mejores tomadores de decisiones en las áreas más importantes de la protección civil y que algún día tengamos una ley de gestión de riesgos de desastres, no solamente en el plano discursivo, sino realmente operativa y con reglamentos con ese enfoque de gestión de riesgos de desastre, no desfasada como la tenemos ahorita y no con tantas desigualdades en términos de capacidades de respuesta y operación entre las distintas unidades municipales y estatales. Es un camino muy largo todavía el que nos hace falta recorrer, probablemente no lo vamos a alcanzar a ver nosotros, pero sí me parece que se están dando pasos bastante firmes, bastante claros y que sí existen condiciones de profesionalización ahora en licenciaturas, en maestrías y doctorados con personas que están sacando la casta y que nos han estado mostrando cómo estas juventudes van a hacer el cambio en el futuro cercano. Entonces con eso me quedaría yo con esa esperanza de que en muy poco tiempo estas generaciones como Graciela Zapata, sus compañeros y muchos otros estudiantes de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas van a moldear buena parte del futuro de nuestro país y cada vez habrá mejor prevención de riesgos de desastres. Ay, muchísimas gracias, como siempre, un placer platicar contigo. No era clase y ya me llevo mucha tarea, tengo mucho por leer. Mis alumnos me conocen por una frase, ¿no? Que siempre les digo, lean. Y creo que ese es un buen inicio, ¿no? O sea, no hay inteligencia artificial, bueno, ahora te ayudan a leer, pero no hay cómo conocer, ¿no? Para poderlo. Muchas gracias y por gracias favor, a ustedes por la invitación. Recuerden, ten un día seguro. Ten un día seguro
es una producción original de Educa Safety. Locución, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Dirección y producción ejecutiva, Daniel de la Torre. Cortinillas y cápsulas, Paula Ugalde. Edición, Gina Dávila. Coordinación de invitados, Graciela Zapata y Daniel de la Torre. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.